Hola, ¿qué tal estás? Espero que divinamente, allá donde te encuentres. Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de Un chamán en la oficina, en esta ocasión con un título que puede resultar polémico, igual que su contenido: la espiritualidad y las drogas. Y antes de entrar en materia, he de asumir mi amarillismo, entre comillas, al redactar este título. No estoy con ello defendiendo una relación entre la espiritualidad y las drogas, aunque de hecho existe. Solo quiero aportar información conectada y algunas reflexiones acerca de tan delicado asunto. Y va a ser largo. Vamos a pasear por la historia moderna, las civilizaciones antiguas, el chamanismo, así que, como diría Jack el Destripador, vayamos por partes. Lo que en Occidente llamamos drogas ha adquirido en las últimas décadas una serie de connotaciones tan recientes como manipuladas. A lo mejor no todo el mundo se ha parado a pensar que droguería viene de droga, como drugstore en inglés, idioma que aún emplea la palabra drugs para hablar de medicamentos. ¿Por qué? Para empezar, veamos a qué llamamos droga, y para ello recurramos una vez más a Santa Wikipedia, que si no es perfecta, a veces se aproxima lo suficiente. Si bien, como alguna vez ya te he apuntado, si consultas cualquier asunto en ella, verás que hay una gran diferencia entre los artículos escritos en inglés y los redactados en español. Normalmente los anglófonos son más completos y precisos. Vaya usted a saber por qué. Bueno, dice Santa Wikipedia que droga es, según la Organización Mundial de la Salud, un término de uso variado que en medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una enfermedad. En el lenguaje coloquial, el término suele referirse concretamente a las sustancias psicoactivas y a menudo, de forma aún más concreta, a las drogas ilegales. Este término también se utiliza en el ámbito de la medicina y la farmacología como sinónimo de principio activo o fármaco, tal como refleja la definición de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, otros autores señalan que droga es el término utilizado para referirse a una sustancia usada sin fines terapéuticos, autoadministrada y con potencial de abuso o dependencia, o que produce placer. Las drogas más consumidas del mundo son el alcohol, la nicotina y la cafeína, legales en la gran mayoría de países, además de otras sustancias generalmente ilegales, como derivados de los opiáceos y las anfetaminas. La consideración del azúcar como droga adictiva está sujeto a debate científico en el contexto de los trastornos de la conducta alimentaria. Este es el pequeño resumen que te he extraído de Wikipedia y parece que queda claro. El cafelito es droga, el paracetamol es droga y a lo mejor lo es el azúcar de aquí a poco, con lo cual el cafelito con azúcar va a acabar siendo un pelotazo y a lo mejor hasta ilegalizan el carajillo. Sustancias que curan y o producen placer o aminoran el dolor. ¿Por qué carajo o carajillo algo tan estupendo tiene tan mala fama? O mejor dicho, ¿por qué unas sí y otras no? ¿Por qué son adictivas? ¿Y la tele no lo es? ¿Y los adictos al trabajo, a las máquinas tragaperras o al sexo? Va a ser que el problema no es de las sustancias, sino de los individuos. Supongo que todos sabemos que muchos tranquilizantes, antidepresivos y una buena lista de medicamentos perfectamente legales y reconocidos socialmente como necesarios para el bienestar y la salud, tienen en su fórmula o parten en origen de sustancias opiáceas y anfetamínicas, por ejemplo. Por otra parte, el criterio empleado para prohibir las drogas no va en función de su potencial nocividad, que sería la explicación más coherente del por qué unas son legales y con buena prensa, pero otras no. Por lo que algunos científicos y muchas otras personas informadas lo consideran arbitrario. En mi caso, yo lo considero una maniobra perfectamente pensada. Hace tiempo que aplico una regla que hasta ahora siempre
me ha funcionado. Esta regla dice así: si quiero saber la razón de una situación social que en apariencia me parece un contrasentido, miro a ver quién sale realmente beneficiado y cómo. Entonces lo entiendo clarito. En todo caso, hay una historia para cada sustancia y otra que las engloba a todas. A partir del Tratado de 1912 es donde arranca la regulación internacional de los comercios de la droga, cuando grandes potencias de la época firmaron un nuevo estatus legal de prohibiciones comerciales para los llamados, en general, narcóticos, aunque esa palabra significa sustancia que induce al sueño. Preocupadas fundamentalmente por el creciente comercio del opio fuera de su control. Recordemos que no hacía tanto tiempo, unas décadas atrás, el Reino Unido había humillado a China en la guerra del opio con una derrota militar, cuando China quiso negarse a que en su territorio se cultivara y comerciara con la sustancia, que era una fuente de ingresos enorme para el Imperio Británico y un modo de equilibrar las deudas que la ingente importación de té generaba en la potencia mundial. Hay que ver lo que el té ha provocado en la historia británica y por ende mundial, que por cierto también debe ser drogaína de esa. De aquella guerra también surgió lo que hoy es Hong Kong, una isla que los británicos obligaron a los chinos a prestarles por 150 años en el pertinente Tratado de Paz, o mejor llamado, Acta de Rendición. Los chinos ya eran la mayor potencia exportadora de mano de obra en el mundo en aquella época. Su emigración ya era ingente. Condenar el opio fue también un modo de demonizar a los inmigrantes. Tras obligarles a cultivarlo y comerciar con él, les acusaron de estar detrás del mismo. Inmigrantes que llegaban en oleadas a todos los países en desarrollo de la época. Una situación similar sucedió en los Estados Unidos en los años 30 con los mexicanos y la marihuana, existiendo la anécdota de que el mismo señor Anslinger, que promovió la ilegalización del cannabis cuando estaba al frente del US Federal Bureau of Narcotics, la Oficina Federal de Narcóticos de los Estados Unidos, este señor había declarado antes de la campaña antimarihuana que luego lanzaría que no veía razón para hacerlo, ya que la hierba nunca había provocado violencia ni males mayores en la salud. Y además, se usaba mucho en la industria, fibras y tinturas curativas, entre otras. Pero tras el fracaso de la ley seca, su enorme y políticamente rentable departamento necesitaba ser dotado de contenido. Décadas después, y en la misma superpotencia, sucedería lo que en parte se cuenta en la película que alguna vez ya te he mencionado, Los hombres que miraban fijamente a las cabras, y si no la has visto, vuelvo a recomendártela, y que narra una historia basada en hechos reales, lo cual sé de primera mano por mis contactos en el país norteamericano. Efectivamente, en los años 60 y 70 existieron muchos experimentos en los Estados Unidos con sustancias como el LSD, sintetizado por un ingeniero químico de la Sandoz, hoy parte de Novartis, demostrándose que genera un estado creativo altamente productivo, verificado en terrenos como la matemática, la ingeniería o la física. Esto fue antes de su condena social, claro. Este señor, ingeniero químico que trabajaba en la Sandoz, llamado Hoffman, el propio padre del LSD o LSD, diría en un discurso en su cumpleaños número 100: me dio una alegría interior, una apertura de mente, una gratitud, ojos abiertos y una sensibilidad interna hacia los milagros de la creación. Creo que en la evolución humana nunca ha sido tan necesario tener esta sustancia, LSD. Es simplemente una herramienta para convertirnos en lo que se supone que somos. Me cuesta hallar una mejor descripción de las vivencias espirituales que yo mismo he experimentado tantas veces sin recurrir a ninguna sustancia. Sin embargo, en el contexto del chamanismo, en el cual a veces sí he recurrido a algunas de las sustancias que se manejan, he escuchado demasiado, sobre todo en Europa, por parte de personas que no lo conocen, aquello de
Ah, tú estás en eso del chamanismo, o sea que te pones de grana y oro y ves hasta dragones volando. Este tipo de prejuicio denota un profundo desconocimiento de lo que es el chamanismo por dentro, y de las drogas también. He probado muchas y nunca he visto nada parecido, ni conozco a nadie que lo haya hecho, salvo casos de índole patológica, que obviamente los hay. Solo quien nunca se ha drogado puede pensar así. Y desde luego lo que los chamanes llaman plantas de poder no solo no son drogas, sino que algunas, como la ayahuasca, se emplean para curar drogadicciones con resultados formidablemente buenos. En las tradiciones mistéricas de nuestra cultura madre, la Grecia clásica, y antes aún se empleaban plantas de poder para elevar la conciencia de los participantes, como por ejemplo en los ritos órficos y en los misterios eleusinos, de modo que pudieran acceder a otro modo de percibir la realidad más amplio, profundo y consciente. En todas las culturas ancestrales de la Tierra era así, y aún lo es, en las que han sobrevivido mejor o peor. Y no, las culturas antiguas de la Tierra no eran una panda de salvajes que no sabían nada de la verdadera civilización que se supone hemos alcanzado en nuestros días. Muy al contrario. Los que construían edificaciones como las pirámides de Giza, Karnak, Uxmal, Palenque, Teotihuacán, Tepoztlán, Tula, Angkor Wat, Tiwanaku, Pumapunku, Sacsayhuamán, Machu Picchu, la Acrópolis, Delfos, Nazca, lugares todos que he visitado por citar unos pocos y por sugerirte viajes realmente inolvidables, no podían ser unos incautos sin conocimiento. Mis ojos han contemplado en todos ellos una belleza, armonía y cualificación técnica que me han conducido a un estado de asombro incomprensible para quien no lo ha presenciado. Es simplemente estúpido seguir pensando que el ingente patrimonio de las civilizaciones antiguas perteneció a pueblos menos desarrollados que nosotros, puesto que hoy no podríamos reproducir con todos nuestros medios tecnológicos con la misma perfección y limpieza sus obras. Y no sabemos apenas nada de ellos. Mucha información fue destruida o secuestrada a lo largo de la historia, y mucha otra tergiversada, falseada o permanece incompleta. Quienes nos dejaron legados tan asombrosos, magníficos y enigmáticos en arquitectura, filosofía, mitología, astronomía, medicina, espiritualidad, historia, arte, no podían ser unos salvajes. Es más, si lo miramos con criterio objetivo, podemos fácilmente concluir que estaban más adelantados que nosotros en muchos aspectos. Me consta que al afirmar esto toco en un lugar profundo del sistema de creencias imperante en Occidente. Un sistema que ha hecho de la propaganda una herramienta para construir y cohesionar sociedades. Y es muy difícil discernir la verdad de la propaganda, cuando esta última viene siendo impuesta hace siglos y ha acabado permeando el ADN de nuestra sociedad hasta modelar a su antojo nuestro código moral de creencias y de comportamiento. Pero los hechos están ahí. La propaganda que los poderosos difundieron e impusieron a sangre y fuego durante siglos, elaborada en nuestra parte del mundo por algunas instituciones como la Iglesia Católica y las monarquías, fundamentalmente, aparte de las sociedades secretas, de las cuales hablaremos en algún otro momento, vienen pregonando desde la Alta Edad Media su supremacía sobre cualquier manifestación cultural o espiritual ajena que podría ser considerada desde paganismo a herejía, pasando por el culto satánico, por lo que era destruida o simplemente menospreciada. Los pueblos ancestrales, por mucho que se les acuse de horrores, exhiben en todos los casos una inequívoca manifestación espiritual colectiva de enorme importancia, relacionada muy a menudo con determinadas sustancias psicoactivas y ritos. Pero claro, si yo cedo a la evidencia y acepto que los vestigios indican claramente la existencia de culturas antiguas altamente evolucionadas y en muchos aspectos más adelantadas que la nuestra, en las cuales es clara la importancia que otorgaban a la espiritualidad y a lo que hoy llamamos demasiado genéricamente drogas, a lo mejor es porque tenían buenas razones para ello.
Hay muchas personas que no soportan bien la belleza. Esta les despierta ansia de poseerla o aniquilarla. Les hace sentir pequeñas, indefensas y vulnerables, inferiores. Y hay muchas personas más que no se cuestionan lo que se les manda, lo hacen y punto. Los ejércitos están llenos de gente así, los ministerios también, los bancos también, las grandes empresas también. Lo llaman el principio de obediencia. Gracias al principio de obediencia, uno vive como le dicen, cree lo que le ordenan y piensa como se le manda. Lo que viene a ser un títere, vamos. Nuestra sociedad está hecha desde hace muchos siglos para, por y de títeres. ¿Y cuál es el mejor modo de convertir a seres humanos en títeres? Describiéndoles el mundo del modo que le conviene al titiritero. Como el cuento del elefante que pasó toda su vida desde bebé amarrado a una cuerda y cuando se hizo mayor nunca la rompió, por más que tenía fuerzas de sobra para ello, porque creció aprendiendo que esa cuerda era irrompible. Ya sabes que he empleado este cuento en algunas ocasiones más porque me parece una forma muy clara de aludir a esta cuestión. ¿Y en qué se convierte ese modo de describir el mundo, donde uno acepta lo que le han dicho sin discutirlo, ni preocuparse por saber realmente si se puede romper la cuerda que le ata? Obviamente, esa descripción del mundo no contrastada no es sino una creencia. Voilà la espiritualidad tratando de colarse por la esquina, manchada de supersticiones y creencias ciegas que han acabado convirtiéndose en verdades, entre comillas, a fuerza de ser impuestas y repetidas. Una de las creencias más fuertes de nuestra sociedad contemporánea es que las drogas son malas. Así de simple. Incluso quienes las consumen asidua y conscientemente tienen que lidiar con esa pesada etiqueta. ¿Y cómo se demuestra esta aseveración? Por ejemplo, exhibiendo casos de descerebrados que bajo los efectos de las drogas cometen todo tipo de tropelías, como si no las cometieran sin drogarse. O aportando estudios científicos. Quien sabe que un estudio científico puede ser manipulado para arrojar el resultado que uno desee, sabe que estos no son necesariamente pruebas irrefutables. Depende de la integridad del científico o del equipo y del dinero que se haya pagado para que algo se demuestre. Esto también lo sé de primera mano. Además, se mezclan en el mismo saco la marihuana con las drogas sintéticas, la heroína con los hongos, la cocaína con la hoja de coca, y no tienen nada que ver los unos con los otros ni las unas con las otras. ¿Qué tienen las drogas realmente de peligroso y a mi entender? Pues que hacen resquebrajarse las creencias impuestas socialmente con gran facilidad, facilitando, y valga la redundancia, el acceso a un modo diferente y personal de percibir la realidad y generando un bienestar de corte espiritual en la línea de las palabras que antes mencioné de Hoffman, el creador del LSD. No son inocuas, obviamente. Luego no se pueden tratar con insensatez. Pero el marco de creencias imperante desde hace siglos se apoya en tratar a las personas como ganado, diciéndoles esto sí y esto no, en lugar de formar a los individuos como adultos para que decidan por sí mismos y sean responsables, sensatos y libres. La lucha contra la droga es bandera ganadora en términos políticos, pero por encima de eso genera un negocio de un tamaño incomprensible para el ciudadano medio. Y con todo, siguen ahí, con tanta fuerza como siempre. La guerra contra las drogas es hiper rentable y nunca acabará. Por eso es la guerra perfecta, pues genera inimaginables e inacabables beneficios económicos a quienes controlan uno u otro bando. A veces hay quienes controlan ambos. Y hasta aquí puedo leer. ¿Quién sabe cuántos de sus principales actores o beneficiarios últimos estarán en ambos? Y la humanidad no va a dejar de usarlas, esto es obvio, al menos a corto y a medio plazo. Su uso no desaparecerá porque el bando que la combate gane. El único modo de que la humanidad deje de usar drogas es que se halle en un estado de iluminación que las haga inservibles, o dicho de otro modo,
que deje de ser humanidad, tal y como la conocemos ahora. Tal vez tenga sentido que Dionisos, el dios oriental que llegó a Grecia y la puso patas arriba y con el sexo al aire, fuera considerado eso, un dios. Por tanto, su orgía y su ebriedad eran sagradas. ¿Eran salvajes, brutos e ignorantes los griegos por considerar esto así? Para eso sí lo eran, y para la matemática, la arquitectura, la literatura, la astronomía, la ingeniería, la física y la medicina, no. Es muy curioso de ver lo de las creencias, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría de las personas en un entorno medio tienden a creer que la Grecia clásica fue la cuna del racionalismo y del modo materialista de ver la vida en Occidente. Y sí, es así, pero no solo eso. El teatro clásico griego es una buena muestra de lo mágico, lo espiritual y lo imposible para la mente racional que había en lo griego, tanto como el teorema de Pitágoras. Es más, el propio Pitágoras era un iniciado, un hombre de conocimiento esotérico. Era eso que hoy llamamos un chamán. Todos los que sabemos realmente lo que esa palabra de origen siberiano designa, sabemos que al llamar chamán a Pitágoras estamos utilizando la palabra correcta. Sí, Pitágoras era un chamán y un maestro espiritual. Suena raro, ¿no? Y no digamos si afirmó eso del Jesús o del Buda. Hay estudiosos muy serios que afirman que estos últimos eran buenos bebedores de vino. A ver si Jesús en las famosas bodas de Canaán convirtió el agua en vino para luego ni probarlo. Menudo ejercicio de hipocresía, como si hubiera dicho: vosotros emborrachaos, yo os pongo la droga y mediante milagro, ojo, pero yo no la pruebo. Es que estoy por encima de vosotros, ¿sabéis? Pero os proporciono alimento para vuestra depravación y para perjudicar vuestra salud. En fin, este señor era de su tiempo y en su época, como en todas las que conocemos de la historia humana, se han consumido alcohol y drogas, aparte de las plantas de poder, que están en otra categoría. A mí me parece lo más lógico, tanto como ver fumar un pitillo a maestros budistas entre meditación y meditación. Y es que al final, medicamentos y drogas son lo mismo en esencia, según la propia OMS, según hemos visto, reconoce. Desde un punto de vista, el mío, fundamentado en la búsqueda de conocimiento desde la experiencia contrastada, es lógico que un ser espiritual y evolucionado ame la vida y la goce en todo su esplendor, más allá de moralinas y normas de rebaño impuestas con afanes controladores. Un ser espiritual y evolucionado es dueño de sí mismo y no necesita morales ajenas para saber lo que le conviene y lo que no, y para gobernarse en salud, en belleza y en poder. Cuando uno avanza en el camino del conocimiento espiritual, entiende por sí mismo o por sí misma que si sus pasos le están alejando de la inmediatez física y emocional de la vida, no es un camino válido. Espiritual no es opuesto a material. Ambos se integran en un todo sin fisuras. De igual modo, el camino del conocimiento espiritual no solo no se puede separar del sexo y el placer, sino que ambos son terrenos de experimentación y crecimiento espiritual insustituibles. Con ello se llega pronto a la conclusión de que la única guía admisible debe ser la propia y no de ningún otro, ya que en demasiadas ocasiones lo que uno ve, experimenta y aprende choca frontalmente contra las creencias del cuerpo social. Un cuerpo que defiende su imperio sobre las creencias con dos armas: ilegalizar y demonizar, usando para ello todos los recursos a su alcance, incluida la medicina oficial. Y al final de todo, cuando la muerte llegue, ningún otro vendrá a hacer una recapitulación de la propia vida y de lo que hemos hecho con ella. En ese momento no valdrá de nada decirnos a nosotros mismos que nos obligaron a creer y por ello no vivimos de acuerdo a nuestra propia y personal verdad. ¿Qué hacemos con la vida, en realidad? Desde determinado punto de vista, a la postre todo lo que hacemos es buscar belleza y placer, puesto que ello nos nutre, nos motiva y puesto que estamos diseñados orgánicamente para ello.
Y al margen de que aceptar el dolor y la fealdad en su totalidad es tan necesario como útil, esta búsqueda continua, cuando se nos han cortado las antenas para conectar con una realidad espiritual que existe y es fuente de las mayores belleza y placer imaginables, puede desembocar infinidad de veces en la droga, sea esta alcohol, marihuana, café o los optalidones que se tomaba mi madre y que desgraciadamente para ella y tantas otras amas de casa de su época fueron retirados del mercado por ser adictivos. Pero es que el placer es adictivo, como lo es la belleza. Otro asunto es cómo se gestiona cada individuo ese hecho. Así pues, la droga, bien usada y en un estado puro, es un modo de acceder a experiencias de índole espiritual, merced al resquebrajamiento de las creencias, de límites autoimpuestos y por medio de la inducción al placer. Además, en muchos casos ha acabado convirtiéndose en un sucedáneo de la espiritualidad, en un modo de trascender una realidad cotidiana tantas veces ingrata, fea y mediocre, en este orbe humano tan injusto y mal construido para tantas personas del planeta. La droga bien usada proporciona un modo de acceder a la belleza de la existencia sin preocupaciones, sin miedo, en confianza y en bienestar. Eso también lo proporciona una espiritualidad bien entendida y vivida en libertad e integridad. Qué curioso que ambas cosas estén tan controladas en todo el planeta, ¿no crees? Para acabar me viene a la mente lo que me aseguran que rezaba en la primera de las entradas al santuario griego de Delfos: conócete a ti mismo. En la segunda se leía: nada en exceso. Dos buenos consejos para quien desea entender mejor todo esto y para muchos otros fines. Que tengas un día alucinógeno.